per haver-nos facilitat la sala. Amb aquesta xerrada acabarem el cicle relacionat amb el 90 aniversari o el record del 90 aniversari de la Guerra Civil. Els presente a José Ramón Valero. Ell és doctor en Geografia i Història i professor titular del Departament de Geografia Humana de la Universitat d'Alacant. És coordinador del màster en Turisme, Cultura, i ha impartit cursos sobre turisme, població i metodologia en diferents universitats, tant cubanes com italianes. Va dirigir el projecte La immigració en los centros históricos del Ministeri de Ciència i Tecnologia i actualment participa en un projecte Guntermed sobre gènere i turisme. Les seues recerques van lligades a la didàctica de la geografia, a les fonts orals, la demografia, les migracions i els llocs de la memòria. Els comenta una mica que ha publicat quantitat de treball sobre turisme i les indústries del calcer i de la joguina, sobre població i els itineraris de memòria. Es nomena breument alguns de les seues publicacions. Una d'elles, Paya Hermanos, Història social d'una indústria juguetera. Una altra, La immigració estrangera en Alicante. Una tercera, El territori de la derrota, sobre els darrers dies de la Segona República en el Vinalopó. I actualment està treballant molt sobre itineraris, els itineraris de la memòria democràtica en Elda, Monòver i altres tantes localitats. Relacionat amb Alcoi, ha publicat La huella d'una guerra, Castreños i Espejeños en Alcoi, que és el que va dirigir ara la xerrada que va començar. És una recerca que s'inicia quan milers de cordobesos venen a la nostra ciutat en temps de guerra, fugint de la repressió nacionalista i que continuaran els anys 50 i així estan en les nostres terres i en els nostres dies. Molts ja han sigut companys i amics nostres i al mateix temps inclús alumnes i han tingut gran quantitat de castrenys i espejeños que van vindre des de les seues terres. Per últim, sí que voldria agrair-li a Ivan Guerola, Cubicat, l'edició del llibre que vostès us van dir, el llibre sobre Castreños, la huella d'una guerra, Castreños i Espejeños, i la donació al CAEA d'un grapat d'exemplars que vostès podran replegar quan acabi la xerrada. Sense més, es deixa amb José Ramón. Bona vesprada i moltes gràcies a totes i a tots per estar ací. Moltes gràcies també per la seva impressionant puntualitat. I ara jo crec que hauria presentar al professor Ángel Beneito, que és l'altre autor de l'estudi o la història que ens ocuparà. Vaig a canviar de llengua i vaig a canviar ja per una raó molt senzilla, perquè l'emoció d'una llengua, l'emoció d'una història és intransferible, no pot canviar-se. I jo crec que aquesta història és, sobretot, més que d'història, més que d'antropologia inclús, és una història emotiva. Perquè arriba sobretot a moltes coses de la gent. En realidad, si piensan un poco, esta maleta, esas maletas pobres españolas que se nos han olvidado desde hace algún tiempo, recordad que cuando teníais la edad de vuestros nietos, algunos de vosotros o de vuestros hijos, no conocíais la palabra inmigrante. Éramos todos emigrantes, que era la que se conocía aquí. Bien, esa maleta del emigrante no es un objeto. La maleta del emigrante es algo que le acompañará toda la vida. Y esta maleta del emigrante tiene un componente absolutamente trágico, porque viene trayendo una historia que ya se han encargado de hacernos olvidar, pero una historia que era incluso muy anterior a la guerra civil. Yo ya sé que estoy en una ciudad que antes de la guerra civil era fundamentalmente anarquista.
y hay testimonios en el paisaje urbano todavía absolutamente claros. La capital del anarquismo sería Barcelona, sin ninguna duda. Sin embargo, si preguntamos a los extranjeros del tiempo de la Guerra Civil, el anarquismo español era el anarquismo que venía de los pueblos andaluces. Ese anarquismo de la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo, ese anarquismo de mi hambre mando yo. Y seguramente no hay otra zona que lo represente mejor, ni siquiera el campo de Jerez, como es la comarca de Baena. Y dentro de la comarca de Baena, dos poblaciones como eran Espejo y Castro del Río. Espejo hasta hoy en día tiene la postal absoluta del pueblo andaluz. Cuando Vodafone tuvo que hacer un anuncio sobre los pueblos de Andalucía, un anuncio para Canal Sur, no encontró otro pueblo que fuera más representativo. No podía hacerlo de Sevilla, no podía hacerlo de Córdoba, no podía hacerlo de Granada. Eran estereotipos, pero al mismo tiempo eran ellas frente a la otra. Y lo hizo precisamente de estos lugares. En Espejo y en Castro, el anarquismo viene del siglo XIX también, igual que en muchos de nuestros pueblos, igual que aquí. El momento de máxima importancia del anarquismo allí, como en otras partes, ya había pasado en tiempos de la Guerra Civil. De hecho, en Espejo ya se habían reconvertido en comunistas la mayoría de la gente. El gran momento del anarquismo en aquella zona de Andalucía es el llamado trienio bolchevique, del 17 al 20, entre la Revolución Rusa, el final de la Guerra Mundial y el hecho de pensar que todo iba a poder cambiar y que todo el mundo se iba a reconvertir en una especie de territorio obrero. Lo veían como inevitable. Señorito, el día que llegue el día que ha de venir, a usted no le va a pasar nada. El día que ha de venir, no pensaban ni que pudiera venir ni no. Era una zona fundamentalmente agraria y era una zona comparativamente con el país muy rica. Es decir, es una zona agraria con mayoría de agricultura de serrano, menos las zonas en torno al río, las suertes, como llamaban algunos, y alguna zona más, pero estamos en una zona de media de 600 mililitros al año. Y ese secano no es el secano de Alicante, no es el secano de Gijona, es un secano diferente. En este caso, en aquel territorio jornalero, mayoritariamente jornalero, propiedad de las grandes familias andaluzas. Yo una de las cosas que descubrí haciendo el trabajo es que los señoritos del pueblo, en el fondo, eran más criados que las sirvientas que tenían mal pagadas en su casa. Porque en el fondo los verdaderos dueños del pueblo, si es Espejo, era la casa de Osuna, y la de Medina Sidonia en Castro, o Medina Celi, no recuerdo ahora bien. Es decir, los señoritos eran sus administradores, sus subsidiarios. Yo recuerdo contando esto en Castro que había algunas caras que si me hubieran podido matar, me mataban, pero es verdad, eran los grandes criados del pueblo. Bien, en ese mundo dominado por el castillo, desaparecida ya la imagen feudal, pero no olvidemos que no había desaparecido la propiedad de la tierra, luego en la práctica era lo mismo, buena parte de la población era muy pobre tanto en un sitio como en otro. Por supuesto, era un mundo de olivos, pero no era como hoy en día casi totalmente olivos. Era un mundo, de hecho, cuando lleguemos a la foto, verán que es una rastrojera. Allí no era olivo lo que había. Y al lado del pueblo, las suertes, que eran los pequeños territorios que tenían cada uno para cuidar cualquier cosa, eso, que en muchos casos era lo poco que era de ellos, era pues para garbanzos, para cosas de huerta, para cosas así. Lo mismo en un sitio que en otro. Lo que sucede es que en Castro del Río había ya, era más grande, y había ya una cierta evolución industrial. Seguía siendo una sociedad agraria, pero al mismo tiempo una evolución industrial. Y como en casi todos los sitios,
La mayoría de los trabajadores de la industria, que parece que las niñas de hoy en día han descubierto que ahora que trabaja la mujer, pero vamos a ver, si casi todas las trabajadoras de la industria, sino que se lo pregunten a las bambuneras aquí, a las trabajadoras de Payá, en Ibi, a las de Tabacalera en Alicante, eran mujeres. Y exactamente igual, en buena medida, las trabajadoras del tabaco, que durante un tiempo fue una de los cultivos más pujantes en Andalucía. Recordad que el tabaco es lo que engrandece el patrimonio del padre García Lorca. Es decir, era un momento que era un boom. Aparte de esto, hay otra cosa que quiero recordar. Los aceites de Carbonell, yo he oído discutir si Carbonell era de la zona de Alcoy o Carbonell era de la zona de Cataluña, o que venía desde Alcoy a la zona de Cataluña. Eso no lo sé y para mi historia no importa. Lo que sí importa es que Carbonell empieza a trabajar y todavía están las instalaciones en Castro del Río. Es decir, esas fábricas que se van haciendo grandes, Ibarra es el otro y los dos son los creadores de la Feria de Abril en Sevilla. En este caso ya había una serie de trabajos industriales y había otros muchos y lo veremos luego en los empleos porque algunos se traen para acá, había otros muchos de artesanos. Bien, ¿qué es lo que va a dar origen a esta emigración? Pues va a ser cuando llega la guerra y lo cambia todo. Y en esa guerra, en la que después de unos primeros días de descontrol empiezan a surgir los milicianos para los lugares cercanos al frente, la mayoría de los alcoyanos, cuando salen, entre una despedida maravillosa del público, y además está no solo en la colección Tívoli, sino que la mayoría de las de Enrique García sigue estando en la Fototeca Municipal de Alcoy, la mayoría se van hacia Andalucía, y dentro de Andalucía al frente de Córdoba. Y se van a dividir en dos partes, una que irá a la zona norte de Cerro Muriano, y de ahí vendrá el lío del que hablaremos luego en la foto, y otra que se desvía hacia Castro y Espejo, en la parte sur de Córdoba, pegadas a Córdoba además. Bien, estos alcoyanos que marchan a Córdoba se establecen básicamente en Espejo. Seguramente no sabríamos dónde se había establecido, salvo porque tuvimos la suerte que quedaba gente muy mayor. Y lo que algunos conocían como la Casa de Falange, después de la guerra, fue durante la guerra el cuartel de los alcoyanos. En el paseo principal, una calle preciosa, en Espejo. Los alcoyanos se establecen en Espejo y en Castro, básicamente aquí. Y, por supuesto, como casi todos los milicianos del país, empiezan a confraternizar con la población. En buena medida es Espejo el que recuerda más a los alcoyanos que llegan allí. ¿Por qué? Pues porque en Castro del Río se recuerda muchísimo más a los primeros que llegan cuando están todavía enfrentados con la Guardia Civil y una serie de militantes ultraderechistas en medio de la ciudad. Es el episodio del cuartel. Y ahí les llegan los mineros de Linares. Esos para ellos son, aún recuerdo muchos ancianos cuando hicimos el trabajo, mitificados absolutamente. ¿Qué tenían los guerreros, los mineros de Linares que no tenían los alcoyanos? Dinamita. Y mira que ayudó eso a resolver el conflicto. Por eso mucha gente recordaba aquello. Sin embargo, hay un momento en que el pueblo tiene que salir. El pueblo es frente de guerra, incluso lo toman primero unos, lo vuelven a tomar los otros, acabará siendo un lugar de enfrentamientos durante tiempo. El primer ataque franquista del general Varela desde Córdoba no consigue tomar los pueblos, no consigue tomar Castro del Río, por ejemplo. Incluso acaban, en medio de la desesperación, matando entera una familia de la otra parte del río. La gente poco a poco va a tener que salir en desbandada de esos pueblos. Y en esa desbandada, y es lo que le hemos dado título a la charla,
intervienen mucho para que vengan aquí, la gente de Alcoy, ¿qué les dice? Como en otros pueblos de la provincia también, que allí estaréis bien, allí no hay guerra, allí no hay privaciones. Hasta que entra bien entrado el año 37, hay poblaciones que ni se enteran de la guerra. Se empezarán a enterar cuando lleguen los bombardeos y después cuando llegue el hambre. Entonces, muchas de estas familias acaban llegando a Alcoy. Familias enteras y niños. En esa guerra, el frente de Castro y Espejo ha quedado inmortalizado. Ya sé que por un error, el miliciano, que posiblemente ni muriera, que fuera un posado, representa no a Taíno, desde luego a Taíno no, pero a muchos como él. O vete a saber si por casualidad llegó a ser él. Supongo que no, porque estaban en la otra zona, estaban en Cerro Muriano, de ahí la confusión. La foto de capa tiene la gran ventaja de convertirse en icono. Es la foto más famosa de la Guerra Civil. Poco después de que saliera el nombre, empezó a haber gente, desde el País Vasco hasta la Universidad de Córdoba, que decía que aquella foto no era de Cerro Muriano. Tenían toda la razón del mundo y lo argumentaban muy bien, pero para argumentar mejor están los japoneses. ¿Qué hizo un japonés? Pues el trabajo científico puro. Se fue donde estaban los fondos de capa, toda la serie, encontró las siluetas de las montañas de detrás en algunas de esas fotos. Llegó con los instrumentos de precisión necesarios hasta que desde Espejo vio exactamente el lugar, la haza del reloj, e incluso tienen el punto exacto de dónde es. Ese lugar hoy en día alberga un monumento, el monumento al miliciano, probablemente de aquí, probablemente, no lo sabemos con certeza, pero hay bastantes indicios. Y hoy por hoy aún sabemos menos que antes, porque no sabemos ni si es de Robert Capa. Sabéis que los fotógrafos se intercambiaban las cámaras como querían. Y Robert Capa y Gerda Taro eran más que amigos. Y Walter Reuter también eran amigos. Y vete a saber la foto, que parece ser que corresponde, según los últimos estudios, a la cámara de Gerda Taro, no sabemos todavía de quién es, lo que le hace una foto más representativa de todo el país. Pues bien, ese momento representativo de la época de los milicianos en la Guerra Civil es un momento que está plasmado precisamente en Espejo y que hoy en día está sirviendo en muchos casos como auténtico fotocall del pueblo, porque han sabido hacerlo tan bien que piensen que si se hicieran una foto se la harían detrás del miliciano, y con ello se la están haciendo en la imagen más bonita de la vista general del pueblo. ¿Qué pasa con los que llegan aquí? Pues es curioso porque en los cordobeses ingresados en el hospital de Oliver, y sorprende la cantidad que son, en buena medida los estudios del trabajo se hicieron en Alcoy, básicamente fue Ángel quien hizo esa parte, y también se hicieron en Castro y en Espejo, y por supuesto, además de los fondos estadísticos, están otros fondos documentales, están las fotografías, están las entrevistas a la gente y están toda una serie de datos que nos dan una visión global. En aquellos cordobeses que ingresan en el hospital de Oliver, la mayoría clara son de Espejo, que es donde está el lugar en que concentra a la mitad de los milicianos alcoyanos. Y después de Espejo, las otras dos poblaciones principales son Castro del Río o Baena, que aún sufrió mucho más la represión franquista. Alguien dirá, pues yo me he enterado que Baena fue bombardeada por los republicanos. Claro, es que en realidad Baena
que estaba relativamente al alcance, Baena fue la ciudad en la que barrieron a buena parte de los jornaleros del pueblo en la Plaza Mayor del Ejército. Aquellos salieron de estampida, pero es curioso, aunque vino gente de casi toda Córdoba, mirad que la mitad son espejeños. Y esta gente empieza a llegar aquí y a vivir su historia como unos alcoyanos más. Alguna mujer de las que llegaron, de las primeras, de las que llegaron como sirvientas, dice, es que yo allí llegué y era la niña de la casa, y después cuando me llamaron si quería volver, ya querían una criada. Luego hablaremos también del papel de estas criadas, que por cierto en los primeros años, y después incluso, nadie sabía a qué venían a trabajar a Alcoy, mientras que sí se sabían las que estaban posteriormente trabajando en las fábricas de aceituna, por ejemplo. Esta gente va a vivir en Alcoy una vida entre las familias, no solo de los milicianos, porque entre las familias hemos sacado gente de todo tipo y condición que acoge. Es decir, la guerra civil es muy dura, es una situación durísima en un país, pero al mismo tiempo la guerra civil también muestra la solidaridad de la gente. Una de las personas a la que entrevistamos, y yo creo que lo recordamos perfectamente bien porque es un modelo ejemplar de historiador local, no podía ni moverse, estaba en la silla de ruedas, estaba de cara a el monumento a San Rafael en pleno corazón de Castro del Río, debajo del castillo, y ahí estaba él contando y haciendo historias a través de fotografías en un ordenador, y era casi un personaje como de película, y nos recordó todo, nos recordó muchas cosas, entre ellas ya veremos el miedo de su padre al volver al pueblo, y eso que su padre no era militante de nada. Había mucha gente de Castro, incluso un tío mío que trabajaba en el hospital sueco. Recordad que el hospital sueco, para alcoyanos, pero no solamente para ellos, para los acogidos, fue también una fuente de trabajo. Y no hay que olvidar que trabajar en el hospital sueco significaba tener acceso a otra fuente de suministro. Es decir, el suministro para lo que estaba vinculado al ejército era mucho más estable, como en cualquier guerra, como en cualquier país, como en cualquier lugar, que el suministro de la población normal y corriente. Conoció una señorita madrileña, se casaron. Es curioso, casamientos, y luego vendrán casamientos posteriores y vendrán amistades. Era enfermera, más que enfermera era costurera, reconoce él. Otro que llevaba ropa al lavadero, del hospital también, era de Espejo. Recordad que mucha gente se ha ido, los jóvenes se han ido al frente, faltan brazos, y mucha de la gente que llega se instala allí. Y luego dice, en Alcoy fui a la escuela, el primer día de Reyes, nos encontramos en cada pupitre un regalito. Esta es la Semana del Infant, que llaman en Barcelona, y que se tuvo en prácticamente casi todo el bloque republicano para el Día de Reyes. En realidad la Semana del Infant y el Día de Reyes era lo mismo, cambiado de nombre, y esos regalos en buena medida salieron de los fondos que permanecían en algunas fábricas que ya estaban trabajando en otras cosas en vez de en juguetes. Cuando llega la Guerra Civil, Payá, por ejemplo, tiene, no juguete trenes eléctricos, que también los tenía, pero tiene juguete baratero por más de 1 millón de juguetes. Es decir, estamos hablando de un almacenamiento de una sociedad que había salido de una crisis. El recuerdo. La Guerra Civil poco a poco va llegando mucho más duramente a Alcoy. La época de los bombardeos, que la pasan muchos aquí, la época de la construcción de los refugios, aquí tienen el más conocido. No, este creo que no es el... Sí, este es el más conocido. Pero recordad que tenéis muchísimos más, tenéis en fábricas, tenéis hasta en viviendas, tenéis en... El que tal vez sea el mayor de España, y lo siento porque Calatrava hasta eso destroza. Recordad que la parrilla de refugios del centro llega de un puente a otro, y es espectacular. ¿Dónde está destrozada? No hace falta explicarlo, ¿verdad que no? Bien, pues entre la gente que iba
a los refugios, entre la gente que iba a trabajar, entre la gente que pasaba hambre, entre la gente que pasaba miedo, entre la gente que no sabía lo que hacer, estaban los alcoyanos y estaban también quienes habían venido, y buena medida de los que habían venido, además de algunos madrileños, como en casi todos estos pueblos, además de algunos malagueños. A Alcoy creo que no vinieron asturianos, vinieron más a los pueblos socialistas. La mayoría se fueron integrando como ciudadanos normales de esos lugares. Ahí está, la hemos recortado y hemos cortado mal la palabra franquistas. ¿Qué pasa al final de la guerra? Cuando llega al final de la guerra, cuando llegan los nacionales, aquí en Alcoy como en mi pueblo, primero los italianos, que para eso al primero desfile el aplaude, y después los marroquíes, pero había que aprender a llamarles nacionales. En este caso, la llegada del régimen franquista supuso, entre otras muchas formas de normalización, entre comillas, el regreso de toda la población a sus lugares de origen. Y además fue un regreso que se hizo con una rapidez inaudita. Costaba a lo mejor organizar el tren de vuelta, organizar el medio de vuelta, pero una vez que se organizaba se avisaba en muy pocos días. Y la gente tiene que regresar a sus lugares, que en algunos casos, como pasa en buena parte de Espejo y también en algo de Castro del Río, se encuentran con que ni la casa está. Buena parte de esta gente va a regresar y algunos de ellos, al regresar, el miedo es absoluto. Es decir, se van a encontrar un lugar donde no saben ni qué les va a pasar. Este señor que hablábamos antes decía que a su padre lo llamó un señor de los del régimen, de los capitostes, y el hombre no pudo dormir en toda la noche. Luego resulta que al día siguiente quería que le hiciera un trabajo en su casa. Pero era simplemente que no sabías por qué te podía cambiar la vida. A ellos sí les iba a cambiar la vida. Aquí tienen, en Castro del Río, que se han quedado en poco tiempo casi sin soldados, se han quedado con una represión durísima también en la posguerra y se han quedado también sin buena parte de los señoritos, que habían sido aquellos que se habían levantado. A veces no quedaban ni los trabajadores, ni muchos de los trabajadores, ni siquiera quedaban también los que antes eran la clase social dominante, buena parte de ellas. Aquí veis una visita del gobernador militar y va el gobernador militar, creo que va también el gobernador civil y el alcalde y el jefe de falange, pero aquí tenemos una señora, que a mí me llamaba mucho la atención esta imagen de esta señora, Carmen Luque, que era la que mandaba, era la imagen de los aceiteros, aún sigue estando entre los aceiteros la familia y además haciendo un aceite de primerísima calidad a todos los niveles, como el de la zona de Baena, dicho sea de paso, toda ella. Esta señora implantará una moral, el ejército implantará unos juicios sumarísimos, del que son testigos hoy en día los propios cementerios, porque ya se han recuperado monumentos también para ellos. Es una sociedad absolutamente distinta y donde las viejas reivindicaciones anarquistas pues prácticamente están absolutamente cercenadas a todos los niveles, solamente van a quedar en la memoria. Eso no se lo quitaron, por eso en alguno de estos pueblos en las primeras elecciones el triunfador fue el Partido Comunista. Bien, vamos a ver cómo desde el principio, hemos visto Castro, luego veremos algo de Espejo, desde el principio llama la atención porque Castro del Río y Espejo, igual que algunos pueblos jienenses, va a ser el primer éxodo rural de la posguerra en España. Ya había habido esos dos rurales antes de la guerra.
Alcoy se llena de casi todos los pueblos de la comarca, ¿eh? Pero después de la guerra, el éxodo rural de estos pueblos hacia Alcoy es extremadamente temprano, sobre todo en Espejo. Daros cuenta que la Rambla, que sería el tercer pueblo en número de residentes en Alcoy, hoy en día esa comunidad va desapareciendo. Tenemos una comunidad mucho más grande, pensamos en sus hijos, en sus nietos, pero los que llegaron, y sobre todo los pioneros, pues son gente que ya está en el recuerdo. Los espejeños, ¿por qué salen tantos? Pues lo van a ver, antes hablábamos del castillo, de la Casa de Osuna. Se ha quedado sin buena parte de los administradores, arrendatarios, contratistas, se han quedado sin buena parte de lo que gestionaba. Y la señora de las tierras no se le ocurre ninguna cosa mejor que gestionarlo ella. Claro, ella tiene cantidad de tierras en Andalucía. La Casa de Osuna, en tiempos de Alfonso XII, es más rica que la Casa de Alba. Se arruinó, también es verdad que vino a menos, pero aún arruinándose, el capital era enorme. Y la prueba está que el castillo sigue siendo suyo, por ejemplo. Esta casa, con 1000 títulos más, luego la pueden encontrar con otros títulos, empieza a gestionarlo por su cuenta y no le importa para nada perder dinero. Mucha gente recuerda lo terrible del hambre de los mediados de los años 40. Algunas de las personas entrevistadas nos hablaban de la gente engordaba y a veces se moría por la calle. Comían hierbas, comían lo que encontraba. Alguna de ellas nos dio el nombre de unos platos de la época, el arroz de Franco, un plato que realizaban con hierbas, por ejemplo, y si hay descendientes de alguno de ellos posible que hayan oído hasta el nombre, porque lo nombraron no ella sola, sino dos. Y fue tan duro aquello que a mediados de los años 40 se llegó a pedir la reforma agraria en Espejo. Vosotros diréis, si estaba el movimiento obrero absolutamente cercenado. Sí, pero es que no lo pidió el movimiento obrero. ¿Cómo estaría el pueblo para pedirlo el alcalde falangista? En el censo de 1950, que es de donde hemos sacado estos datos, nos extrañó muchísimo a Ángel y a mí cuando vimos que en el censo del pueblo había cantidad de gente que ponía fulanito, vive en Alcoy. Lo seguían censando, seguramente porque se quiera o no se quiera, el racionamiento, ciertos servicios dependían de la gente que hubiera, y el pueblo estaba empezando ya a perder gente. Daros cuenta de nuevo la enorme diferencia en los años 50 entre esta gente y la de las otras poblaciones. En el año 60 han crecido muchísimo, pero es que han crecido sobre todo los espejeños. Más de 500. Son por encima de cualquier población el núcleo principal de los inmigrantes en Alcoy. Y los cordobeses, como veis aquí, son el núcleo principal de la inmigración del resto de España. Bien, ¿por qué tantos? No fue la única zona, hay otra zona que tiene tanto más que Alcoy, que es Terrassa, en Barcelona. ¿Por qué tantos? Dos cosas. Cuando aquella gente tiene que salir, tiene que buscar dónde. La única gente con la que tiene contacto, muchos de ellos, fuera, en lugares que tengan fábricas, en lugares que haya una remota posibilidad de trabajar, aunque los salarios sean bajísimos. Recordad, a mí me hace mucha gracia, me dice, es que en tiempo de Franco sí, en tiempo de Franco cobrábamos un sueldo en mi casa igual que el de ahora. Sí, sí. Y recuerdo el tiempo que trabajaba mi padre, el tiempo que trabajaba mi madre, las horas extras, el pluriempleo y todos los niños de 14 años ya directos a trabajar. Y algunos no había que esperar a los 14 años. La explosión de IBI es un monumento a lo que era el trabajo en aquel tiempo. Cuando nos encontramos cantidad de niños entre los muertos.
esta gente viene porque conoce gente. Y en segundo lugar, ¿quién es el banderín de enganche? ¿Quiénes crean las cadenas migratorias? Pues la mayoría de los que crean las cadenas migratorias son aquellas niñas, la mayoría de ellas vinieron aquí en guerra civil, aquellas niñas que van a volver a trabajar como criadas en muchísimas familias de clase alta y clase media, media alta. Era tan bajo el sueldo de las criadas que hasta las clases medias podían tener criadas y tenían varios hijos. Pero era precisamente porque el coste era mínimo. Pero es que comparado con el de allí, aún era alto. Esas son las que acaban trayendo a sus amigas para servir y acaban trayendo a su hermano para tal empresa, para tal obra, a la familia entera, y las familias generarán una enorme corriente migratoria. En el año 63, si algo faltaba, la riada. Una riada que aún acentúa más los problemas en aquellas poblaciones. Es decir, aún se va a ir acelerando hasta que llegue, de hecho el año 64, sabéis que es el año de mayor número de migraciones internas en España. El año de la riada, además, ya lo habían pasado muchos de ellos el año anterior, porque acordaros que el barrio de Cananglada, en Terrassa, era un barrio que estaba habitado en buena medida por ellos. Ya entraremos a algo de esto, aunque no es el tema que nos ocupa. Pues bien, el año 63, la riada aún acentúa más la salida de población. ¿En qué trabajan estos castreños y espejeños? La mayoría, como en el año 50, tejedores, albañiles y labradores. En el año 60 son muchos más, pero sigue siendo casi lo mismo. Tejedores, albañiles, metalúrgicos, recordad que es la otra industria, pero una industria a la que costaba tal vez más entrar que a la del textil, y agricultores. Hay cosas que me gustaría comentar aquí. He dicho que el banderín de enganche eran las sirvientas, pero es que las sirvientas no estaban dadas de alta ni en seguridad social, ni en trabajo, ni en nada de eso, absolutamente. Es decir, no hace falta más que preguntar en el seno familiar, en los recuerdos, en las cosas. Porque además nos han contado maravillas de cosas de... Vamos, si esas sirvientas vivieran ahora perfectamente, lo que ayudarían a entender los pros, los contras, las luces y las sombras de la burguesía alcoyana. Porque las pocas que quedaban, el testimonio era sencillamente brillante. Una hablaba de su señora, que le dejaba siempre un traje maravilloso para irse a la feria de su pueblo, del año anterior, pero maravilloso, porque le divertía que fuera mejor vestida su criada que las señoras de aquel pueblo. Es decir, lo bueno y lo malo en casi una misma decisión. O como dice ella, me regaló, no sé si unos guantes o un velo para la boda. La única condición que me puso es que me aprendiera el Padre Nuestro. Es decir, las entrevistas nos dan una imagen absolutamente empática de aquellas situaciones. Otra cosa que nos llama la atención es la cantidad de agricultores que sigue habiendo. Y estos agricultores, pasa también en Ibi, pasa también en Onil y en otras poblaciones, estos agricultores eran gente que eran agricultores en su pueblo, que muchas veces se tenían que venir porque su hija había venido con su hermana, con su primo, con su vecino y decía que no volvía, porque sus hijos se querían ir y porque él, si se trasladaba con sus hijos, y no le quedaba otra, si quería mantener a la familia, si se trasladaba con sus hijos, para él era algo casi vergonzoso que llegaban a una obra y él era el peón. Seguramente sus hijos llegarían pronto a oficial, pero él era el peón, él era el de abajo. Trabajando como agricultor, seguía trabajando en lo mismo y muchas veces en
en masías de las que él era el mediero y por lo tanto era el dueño de la casa. No nos debe de extrañar, ese era el sueño de muchísimos de ellos cuando podían, lo que hace es que también ese sector iba menos. Nos llama la atención también el número de zapateros. No hubo fábricas como tal aquí, en Cocentaina sí, y muy buenas algunas de ellas, pero no hubo como tal fábricas. Pero, por ejemplo, si miráramos oficios como zapatero remendón, si miráramos oficios como sereno, la profesión de sereno se la trasladaban unos a otros. Es que como se quedara un puesto libre, hombre, si el puesto era al centro, yo me voy al centro y el que queda libre, que es el mío, que lo coja el pariente. Porque recordad que hasta en los serenos no era lo mismo ser sereno de un barrio que de otro. Bien, hay muchísimos sectores más que nos cuentan esto. Por ejemplo, entrar en sereno era más fácil que entrar de policía. Y lo estamos viendo aquí, aunque hubiera más puestos del otro. Por supuesto, se fueron adaptando a una nueva vida. Aquí tenéis una familia atravesando el Pont de Sant Jordi, toda la familia llegando. Curiosamente, una de las chicas de esa familia es posiblemente hoy el espejeño más rico. De hecho, fue patrocinadora del libro. Pequeña cantidad también, es verdad. Vemos otros con los niños en los juguetes, los vemos asistiendo a las piscinas, es decir, su vida cotidiana se va a ir adaptando poco a poco al Alcoy. Este es el Alcoy que vieron los primeros castreños y espejeños, y además muchos de ellos lo vieron allá abajo. Una de las entrevistas más bonitas fue la de un señor que vivía en Espejo, en las cuevas de debajo del castillo. Muchos de ellos tenían muchas mejores casas en su pueblo que aquí, o que en Cataluña, pero claro, tenían la casa, lo que no tenían era el empleo comparable. Muchos de ellos se fueron a los Cellers, es decir, Cellers en teoría tendría que ser la bodega, pero en realidad la parte más baja, el sótano, el semisótano, una zona húmeda, la parte, lo poco que les alquilaban y lo más barato que les alquilaban. Y un señor que venía de aquella zona alta de Espejo me decía, es que yo cuando llegué a Alcoy no sabía ni mirar, porque yo en mi pueblo miraba siempre hacia abajo y aquí tenía que mirar siempre para arriba, porque estaba en la parte alta del barranco. Es decir, el cambio fue muy brusco en muchas cosas. Y otra de las cosas excepcionales que se repite luego también en buena parte de la inmigración extranjera en España, esa que algunos intentan criminalizar, es la solidaridad absoluta entre las familias, entre los paisanos, entre los amigos y entre todo el mundo. Nos vinimos porque mi marido Fermín tenía aquí una cuñada de su hermana que nos realquiló una habitación con derecho a cocina en la calle San Agustín. Sus hijos dormían en el suelo para que nosotros pudiéramos dormir en la cama. La mujer no consintió cobrarme nada. Y ojo, era una cuñada de su hermana. Es decir, no estamos hablando de un pariente absolutamente directo. El problema de las viviendas, el acceso a las viviendas de la gente. Como veis, los problemas de la inmigración siguen manteniéndose. El alquiler de un celler, como si fuera un piso, tenía una ventana que salía a la calle. Las pocas cosas que se piden como posibilidad. Recordad un detalle, los que hayáis visto Dolor y Gloria, un andaluz que va a trabajar a Paterna y salen las cuevas de Paterna, que hoy son bellísimas desde el punto de vista patrimonial, pero hay que verlas en aquellos años. Y el hombre plantea, es que no hay nada más, no se puede encontrar nada más. Y allí vivimos hasta que por fin encontramos un piso. Por supuesto, en buena medida, la construcción de la vivienda barata, de las viviendas sociales, de los bloques de pisos de muchos barrios de aquí, tienen que ver, y mucho, con esa población
que empezaba a llegar desde lejos. ¿Qué pasa hoy en día? Pues que tenemos lo que sería el corazón partido, que ha quedado de aquella emigración en la generación primera, evidentemente casi todo, en la segunda menos, y en la tercera simplemente los recuerdos familiares. Aquí tenéis la pervivencia de las raíces, tenéis las calleras de Espejo, tenéis el Palacio Ducal, donde hoy en día hacen bodas, por ejemplo, en la parte más alta del que tal vez sea uno de los mejores pueblos blancos de Andalucía. Tenemos también el recuerdo de Castro, la iglesia, que la convirtieron en la biblioteca, ahora ha cambiado el gobierno municipal y la han vuelto a reconvertir, pero claro, tampoco es iglesia, la han dejado en una situación rara. Y luego el San Rafael, que sería el corazón de Castro. Sin embargo, el corazón partido está en el recuerdo de las cosas de ambos sitios. En el caso de un señor de Castro del Río, habla, yo soy de la banda del Iris. Cuando en Castro del Río se quedaron sin banda, les dije, voy a ver si mi banda viene a tocar a Castro. 12 años a tocar allí en Semana Santa, hasta que volvió a funcionar la banda de Castro. La gente se llevaba hasta la banda. Él siguió, y si no ha muerto sigue saliendo, en la procesión de Semana Santa de su pueblo, donde, por cierto, siguen saliendo y siguen acudiendo hasta los que siguen conservando todavía la memoria del anarquismo en el pueblo. Es decir, el corazón partido a veces es ideológico también. Bien, iba a poner esto y los moros y cristianos, pero no. La primera generación fue muy difícil la integración en los moros y cristianos. ¿Por qué? Pues porque los moros y cristianos ya son sociedades muy compactas en sí mismas. En segundo lugar, los moros y cristianos requieren muchos trabajadores. Esos muchos trabajadores, la gente que viene a trabajar como sea, que ni siquiera tiene un piso, que ni siquiera tiene un trabajo estable, que ni siquiera está trabajando donde le gusta, eran los días en que ellos realizaban cualquier tipo de trabajo que pudieran realizar. ¿Quién sí parece ser que sirvió y mucho, y no solo en Alcoy, sino en muchos sitios, para esa integración? El Deportivo Alcoyano. Porque ser del Alcoyano, acompañar al Alcoyano a lo mejor en los viajes, ir al campo de fútbol, ser uno más en el griterío. Además, no olvidemos que el Collao sigue siendo uno de los campos de siempre. El fútbol es un tipo de deporte muy ligado con el mundo proletario. En el origen inglés ni siquiera existen las capas altas en el deporte, y en España, en buena medida, algunos campos de fútbol, sobre todo en el norte, en Asturias, en Bilbao, son campos que recuerdan mucho esa especie de comunión local, pero al mismo tiempo de comunión de clase, en buena medida. Esa gente no se sentía desplazado jamás en ese mundo del deporte. Incluso, en algunos casos llegarán a tener en los campeonatos locales equipos de fútbol propios. Y ya para acabar esta imagen de historia compartida, quiero recordar, voy a leer por si los del final no llegan a ello, una frase de un señor que fue concejal en la época de la transición, concejal del Partido Comunista en Alcoy. Mi pueblo ahora mismo es Alcoy, yo vivo aquí, no estoy criando en mi casa aquí, tengo a todos mis hijos conocen mi pueblo cuando los he llevado yo. Conocen aquella tierra, pero ellos son alcoyanos. Yo no puedo decir que renuncio a Alcoy, ni mucho menos. Alcoy es mi pueblo, pero Espejo es mi raíz. Y si tú pierdes de vista las raíces, has perdido de vista todo. Porque tú, si a un árbol, por muy grande que sea, le cortas las raíces, se muere. Álvaro Tomás. Muchas gracias.
Si alguno queréis contar lo que sea o preguntar. Quería preguntarle, en la lista que aparecen de pueblos de Córdoba, pues hay pueblos, gente que procede de ellos que no aparecen. Sí. ¿El corte se ha hecho porque había un número mínimo? Sí, el corte se hace a partir, bueno, normalmente no hemos querido aburrirle con los datos estadísticos, porque en los datos últimos cogimos microdatos, porque por los microdatos salían la gente que quedaba y, lógicamente, cada vez van quedando menos de la primera generación. Hay pueblos que a partir de cierto número tienes que empezar a quitarlos. Por ejemplo, los 60, si hubiéramos cogido los que tienen 2, 3, 1, 4, pues hubiera salido toda la provincia de Córdoba. En principio, en proporción a su intensidad como pueblo, será Espejo, Castro y La Rambla. Son los tres fundamentales aquí. Pero vamos, dependerá de épocas y dependerá de momentos. Hay muchos más. Por lo general, las cadenas migratorias vienen siempre cuando van a los empleos más precarios, aquellos empleos que no quiere tanto la población local y, por lo tanto, tú puedes integrar a tu hijo, a tu hermano, a tu vecino, a tu pariente. Es lo que hoy en día están haciendo en buena medida la población inmigrada más reciente, y es lo que hicieron ellos, o es lo que hacen los alcoyanos en algunas zonas como Bien-sur-Isère, en Francia, que llegan a ser 2.000 allí, y que es una cadena migratoria enorme en los años 20, que después desaparece hasta de la memoria, pero el Partido Comunista de Alcoy se funda allí. Es decir, las cadenas migratorias siempre funcionan con más intensidad en un sitio. ¿Qué pasa? Que los de los pueblos de al lado tienen contactos también con ellos. Y muchas veces a lo mejor tu hermano procede de tal sitio, o tu amigo de tal cosa, o el que te conoce por lo que sea. Pero los fundamentales, sobre todo esos. Además, son, en el caso de Espejo, es absolutamente precoz y absolutamente masivo. Hay otras profesiones más. Por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia una señora que entrevistamos que nos contaba: yo me he pasado toda la vida recogiendo aceitunas, luego me vengo al COI y tengo que meterlas en un bote. Porque es que había fábricas, algunas de las grandes, que la mayoría de las trabajadoras eran trabajadoras inmigrantes de estos pueblos. Uno de todo esto está el COI acogido muy bien. Porque yo viví en un barrio que vivía de amigas portuguesas, ¿no? Sí. Todo el mundo los acogió muy bien. Toda esta problemática de ahora, los inmigrantes, Ya, pero normalmente el acogimiento a veces viene mucho más en ciertos sectores sociales que en otros. Eso, en un barrio trabajador se acogía bastante bien, mientras que a lo mejor en otros barrios habían sectores que no. Es decir, yo llego, en mi escalera, creo que los únicos que éramos originarios de mi pueblo éramos nosotros, y en mi barrio casi. Pero luego hay instituciones, hay sectores que no acogen tan bien, y la gente lo acaba no notando en este caso. Es decir, las que son muy clasistas no suelen hacerlo, y las que son mucho más de gente trabajadora, interclase, lo hacen más fácilmente. No, eso es evidente, pero me refiero que en un momento dado el ascenso social de la primera generación cuesta. Y es lógico, además, tú llegas a un sitio. Lo que tenemos que hacer es que no cueste el de la segunda y muchísimo menos el de la tercera. La segunda costó porque claro. Mi calle, en Batoy, barrio de... Sí, sí. Menos mi vecina de un teniente, todos de Espejo, La Rambla, Sí. Castro, y una persona de Cádiz. Sí. Y era una calle que había cada familia, cada pareja tenía 8 hijos. Sí. Por 8, y los asumen que lo conoce todo el mundo, pues... Sí. Pero claro, eso es historia, no, es que yo lo estoy viviendo y estoy llorando, ¿no? Porque mi padre es de Castro del Río, era. Sí. Y entonces, aún lo tenemos. Yo soy de tercera generación. Ya. No, es que cuesta. Mi hermana nació en Castro del Río en el año 62 y en el 64 en Alcoy. Sí. La regalea por pasar. En los 60 vinieron. Sí. En los 60, en lo que más vinieron fue en ese periodo entre el 55 y 65.
Ese periodo seguramente es el que más. No tenemos aquí en Alcoy literatura de esos cambios, de esa historia de esos pueblos, pero sí que hay varias vinculadas sobre todo a la zona de Terrassa. Hay una que el señor se jubiló y volvió a su pueblo a seguir escribiendo y murió presentando un libro, que es Caso del río del Rojo al Negro, que es verdaderamente ejemplar. Yo no sé quién le dijo que hiciera un primer capítulo de la historia del pueblo contando todo cuando no era lo suyo, pero los demás es magnífico. A mí me gusta bastante más que el otro, que es de Vicens Villatoro, Un home que se'n va, que ni siquiera tiene traducción al castellano. Yo que lo he leído me explico en buena medida por qué no lo ha hecho, y desde luego a mí no fue un libro que me conmoviera precisamente, es decir, esa magia del mestizaje charnego que tiene Eduardo de Mendoza o Vázquez Montalbán o Serrat, eso aquí no está. Pero bueno, es la historia de un hombre que se traslada con su padre, después de la guerra tiene que irse. Es una historia relativamente repetida. ¿Sí? Sí. Sí, ya. Su hermano está dos legislaturas en Castro del Río de la Calma. Digamos, Sí. está vivo y está muerto. No, bueno, está vivo el hermano. El hermano. Sí, está vivo el hermano. El de rojo al negro lo tengo yo, pero mi padre lo leí. Sí, sí, pues guárdalo. Mal contar, pero No, es que es verdad, y curiosamente este señor es autodidacta, este señor era camionero. Este nos ayudó también allí y su hermano también. Sí, y sigue estando por ahí. Más cosas por ahí. José Ramón, quería desear que en Sí. la primera onada migratoria hubiera haver vingut sobretot mozas o xicones del poble que havien fet noviets en la gent del quartel, en el Fort de Córdoba o això. No és un poc de leyenda o... Podría ser, yo no digo que no, podría ser. Lo que es evidente es que las niñas, porque eran niñas, pongámosle que entran de criada 12, 14, 16, ya es una criada mayor para entrar, es muy difícil que sea, porque claro, ¿qué edad tenían en tiempo de guerra? Si han venido en el 48, han venido en el 50. Que haya casos que sí, por supuesto que habrían hecho novios y novias. Es que las historias en realidad tienen su ida y su vuelta, su carácter poliédrico. Nosotros estuvimos entrevistando allí a gente y dice, gente que se fuera al Alcoy, dice, o que se viniera, y decimos que se viniera, ¿cómo? Dice, yo nací en Alcoy. Claro, recordad que muchas mujeres parieron en el hospital de Oliver, y no todas las que nacen en Alcoy, la gente que nace en Alcoy no vuelve luego a Alcoy. Vuelven algunos. Vuelven algunos. Más cuestiones. Pues muchas gracias a todos por haber estado aquí.